El 15 de octubre de 1944, en la pequeña ciudad de Millbrook, Connecticut, la vida de Luciana Cramwell cambió para siempre. Recién viuda, Luciana enfrentaba el dolor de la pérdida de su esposo en la guerra cuando eventos inexplicables comenzaron a ocurrir en su casa. Objetos pertenecientes a su difunto esposo reaparecían misteriosamente, y sonidos extraños resonaban en la noche. Lo que al principio parecía ser una manifestación de su dolor pronto se transformó en una pesadilla viviente cuando su esposo, que creía muerto, regresó de la guerra, vivo y aparentemente sano. Luciana pronto descubriría que algunas puertas, una vez abiertas, nunca deberían cerrarse, y que la línea entre los vivos y los muertos es más delgada de lo que imaginamos. El otoño de 1944 llegó a Millbrook con una frialdad inusual. Las hojas doradas y rojas que normalmente adornaban nuestras calles con un espectáculo de colores parecían más sombrías este año, como si la misma naturaleza compartiera el luto que envolvía a nuestra pequeña comunidad. Mi nombre es Luciana Cramwell, y hasta hace pocos meses, era solo otra esposa esperando el regreso de su marido de la guerra. Darío y yo nos casamos jóvenes, llenos de sueños y esperanzas para el futuro. Tuvimos a nuestra hija, Rebecca, que ahora tiene 7 años, y nuestra vida era simple, pero feliz. Entonces vino la guerra, y con ella, la convocatoria que llevó a Darío lejos de nosotros. Durante meses, viví entre la esperanza y el miedo, aferrándome a cada carta que llegaba como si fuera un salvavidas en un mar turbulento. Hasta que, en un gris día de agosto, recibí la visita que toda esposa de soldado teme. 2 hombres uniformados, con expresiones solemnes, me dieron la noticia que destrozó mi corazón: Darío había caído en combate en Francia. El mundo se desmoronó a mi alrededor. ¿Cómo podría seguir adelante? ¿Cómo le explicaría a Rebecca que su papá jamás volvería a casa? Los días que siguieron fueron un borrón de lágrimas, visitas de condolencias y la terrible tarea de intentar reconstruir nuestra vida sin Darío. Fue alrededor de un mes después del funeral simbólico, ya que no había cuerpo que enterrar, que las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Al principio, eran pequeños detalles que atribuía a mi frágil estado emocional. El reloj de bolsillo de Darío, que había guardado en una caja en el ático, apareció inexplicablemente sobre la mesa de noche. Me convencí de que yo misma lo había colocado allí en un momento de distracción. Entonces, en una noche particularmente fría de octubre, mientras preparaba a Rebecca para dormir, escuchamos golpes en la puerta principal. 3 golpes firmes, exactamente como solía hacerlo Darío. Mi corazón saltó a mi garganta. «¿Mamá, es papá?», preguntó Rebecca, sus ojos brillando con una esperanza que me partió el corazón. «No, querida», respondí, intentando mantener la voz firme. «Debe ser el viento. Vamos, termina de cepillarte los dientes». Bajé las escaleras lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. La casa estaba silenciosa, excepto por el tic-tac del reloj de la sala. Abrí la puerta, esperando, ¿qué? Seguramente no a Darío. Lo que encontré fue solo la oscuridad de la noche y una ráfaga de viento frío que me hizo estremecer. Cerré la puerta, recostándome en ella por un momento, tratando de calmar mis nervios. Fue entonces cuando noté, el abrigo de Darío, ese viejo sobretodo marrón que tanto amaba, estaba colgado en el perchero junto a la puerta. Estaba absolutamente segura de que lo había donado semanas atrás, incapaz de soportar la visión del vacío, sin Darío para llenarlo. Corrí hasta el perchero, mis manos temblando al tocar la tela familiar. Su olor aún estaba allí, una mezcla de tabaco y loción para después de afeitarse que me hizo sollozar con fuerza. ¿Cómo era posible? ¿Mamá? La voz de Rebecca me sobresaltó. Estaba en lo alto de las escaleras, mirándome con preocupación. ¿Con quién estás hablando? Me di cuenta de que estaba murmurando el nombre de Darío, sosteniendo el abrigo contra mi pecho como si fuera el mismo hombre. Nadie, querida, respondí, forzando una sonrisa. Solo estoy un poco cansada. Vamos, hora de dormir. Esa noche, acostada en mi cama solitaria, no pude dormir. El cuarto parecía más frío de lo normal, y no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Las sombras en las esquinas parecían moverse, y más de una vez, juré escuchar el sonido de pasos en el pasillo. Cuando finalmente llegó el amanecer, estaba exhausta y desorientada. Me convencí de que todo no era más que trucos de una mente en duelo.
Después de todo, el luto puede hacer cosas extrañas en la cabeza de una persona, ¿no es así? Poco sabía yo que esa noche era solo el comienzo. Los eventos que seguirían en los próximos días desafiarían todo lo que creía posible, llevándome a cuestionar no solo mi cordura, sino la misma naturaleza de la realidad y la muerte. Los días que siguieron fueron un ejercicio de autoconvencimiento. Me aferraba a la lógica como un náufrago a un trozo de madera en un mar embravecido. Cada evento extraño, cada objeto fuera de lugar, cada sonido inexplicable en la noche, lo racionalizaba. Era el viento, era mi memoria defectuosa, era el cansancio acumulado de noches sin dormir. Pero la verdad es que, en el fondo, sabía que algo estaba mal. Terriblemente mal. La noche del 20 de octubre, 5 días después del incidente con el abrigo, estaba en la cocina lavando los platos de la cena. Rebeca ya estaba en la cama, y el silencio de la casa solo era interrumpido por el sonido del agua corriendo y el ocasional tintineo de los platos. Fue entonces cuando lo escuché. Un silbido. Bajo, casi imperceptible al principio, pero inconfundible. Era la melodía de You Are My Sunshine, la canción que Darío solía cantarle a Rebeca antes de dormir. Se me erizó la piel, y un escalofrío recorrió mi espalda. Darío, susurré, mi voz temblando. El silbido se detuvo abruptamente, dejando un silencio ensordecedor en su lugar. Con las manos aún mojadas y temblorosas, tomé un cuchillo del cajón y comencé a recorrer la casa. Cada habitación estaba vacía, cada sombra escondía solo más oscuridad. Cuando llegué al cuarto de Rebeca, la encontré durmiendo pacíficamente, ajena al terror que me consumía. Volví a la cocina, sintiéndome tonta y asustada al mismo tiempo. Aún con el cuchillo en mi mano temblorosa, miré por la ventana hacia el oscuro jardín. Fue entonces cuando lo vi, una figura, solo una mancha más oscura contra la noche, parada en medio del jardín. Por un momento fugaz, juré ver el brillo de unos ojos mirándome. Ahogué un grito y corrí a cerrar con llave todas las puertas y ventanas de la casa. Pasé el resto de la noche despierta, sentada en la mecedora en el cuarto de Rebeca, el cuchillo firmemente agarrado en mi mano. A la mañana siguiente, me convencí de que solo había sido mi imaginación. Pero esa convicción se vio sacudida cuando encontré huellas de barro en la alfombra de la sala, que iban desde la puerta trasera hasta el pasillo, y luego desaparecían abruptamente. Los días que siguieron fueron una pesadilla viviente. Los objetos cambiaban de lugar cuando daba la espalda. El retrato de bodas que estaba en la mesa de la sala fue encontrado boca abajo, el vidrio roto como si alguien lo hubiera golpeado con fuerza. Y por las noches, las noches eran las peores. Susurros resonaban en los pasillos, palabras indistintas que parecían llamar mi nombre. El olor a tabaco, el favorito de Darío, a veces llenaba una habitación sin ninguna fuente aparente. Y siempre, esa opresiva sensación de ser observada. Rebeca comenzó a tener pesadillas. Se despertaba gritando, hablando de un hombre oscuro parado en la esquina de su cuarto, observándola. Parece triste, mamá, me dijo una noche, entre sollozos. Y enojado. Muy enojado. Intenté buscar ayuda. Hablé con el reverendo Sotomayor, nuestro pastor local, sobre los extraños sucesos. Él escuchó pacientemente, sus ojos llenos de compasión, y luego sugirió que tal vez era hora de considerar buscar ayuda profesional para lidiar con mi duelo. Caetana Mandíquez, mi vecina y amiga más cercana, fue más receptiva. Escuchó mis relatos con los ojos bien abiertos y sugirió que tal vez la casa estaba embrujada. Tal vez sea Darío, susurró, como si temiera que alguien la escuchara. Tal vez haya vuelto por ustedes. La idea debería haberme horrorizado, pero una parte de mí, una parte que intentaba desesperadamente ignorar, sentía una chispa de esperanza. ¿Y si fuera Darío? ¿Y si, de alguna manera, hubiera encontrado el camino de regreso hacia nosotras? La noche del 31 de octubre, en Halloween, las cosas llegaron a un punto crítico. Rebeca estaba en la cama con fiebre, murmurando en su sueño sobre el hombre triste. Yo estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano caliente, cuando lo escuché. Pasos pesados subiendo las escaleras. Mi corazón se detuvo. Esos pasos, los conocía. El característico crujido del tercer escalón, la pausa antes del último paso.
Era exactamente como solía hacerlo Darío. ¿Luciana? La voz vino del pasillo. Ronca, como si no hubiera sido usada en mucho tiempo, pero inconfundible. La voz de Darío. Me congelé, incapaz de moverme, incapaz incluso de respirar. La manija de la puerta comenzó a girar lentamente. Luciana, estoy en casa. La puerta se abrió. El tiempo pareció detenerse en ese momento. La puerta se abrió lentamente, rechinando de una manera que me pareció ensordecedora en el silencio de la noche. Y allí, parado en el umbral, estaba Darío. Mi primer instinto fue de pura e incontrolable alegría. Mi Darío, mi amado esposo, estaba de vuelta. Estaba vivo. Pero esa alegría duró solo un segundo antes de ser reemplazada por un terror helado que se extendió por todo mi cuerpo. Porque el hombre, la cosa, que estaba allí no era exactamente Darío. Sí, tenía su rostro, su cuerpo, incluso llevaba el uniforme militar con el que se había ido. Pero había algo profundamente mal. Su piel estaba pálida, casi translúcida, con un tono grisáceo enfermizo. Sus ojos, antes de un cálido color marrón, ahora eran opacos y sin vida, como los ojos de un pez muerto. Y había un olor, un hedor a descomposición que hizo que mi estómago se revolviera. Luciana, dijo nuevamente, su voz un susurro ronco que parecía provenir de muy lejos. Te extrañé. Dio un paso dentro del cuarto, y yo instintivamente me interpuse entre él y Rebeca, que aún dormía, febril e inconsciente del horror que se desarrollaba. Tú no eres real, logré balbucear, mi voz temblando. Estás muerto. Me dijeron que estabas muerto. Una sonrisa torcida se formó en su rostro, una grotesca caricatura de la cálida sonrisa que tanto amaba. Volví por ustedes, Luciana. ¿No es eso lo que querías? Siguió avanzando, y yo retrocedí hasta sentir la cama de Rebeca detrás de mí. El olor a putrefacción se hacía más fuerte con cada paso que daba. Aléjate, advertí, mi voz ahora más firme, impulsada por el instinto maternal de proteger a mi hija. Tú no eres Darío. No sé qué eres, pero no eres mi esposo. Su expresión cambió entonces, la sonrisa se transformó en una mueca de ira. ¿Me rechazarías, Luciana? ¿Después de todo lo que pasé para regresar por ti? Fue en ese momento cuando Rebeca despertó. Sus ojos se abrieron lentamente, aún nublados por la fiebre, y luego se agrandaron de terror al ver la figura de su padre, o lo que parecía ser su padre, parado en la habitación. Papá, susurró, su voz pequeña y asustada. La cosa que parecía Darío volvió su atención hacia Rebeca, y lo que vi en sus ojos me heló hasta el alma. No había amor allí, ni rastro del cariño que Darío siempre había tenido por nuestra hija. Solo había hambre. Mi pequeña Rebeca, dijo, su voz ahora un gruñido gutural que no tenía nada de humano. Papá está en casa. Se movió entonces, demasiado rápido para ser natural, lanzándose hacia la cama. Reaccioné por puro instinto, agarrando la lámpara de la mesa de noche y golpeándolo con toda la fuerza que pude reunir. El impacto fue nauseabundo. En lugar del sonido de hueso o carne, hubo un golpe sordo, como si hubiera golpeado un saco lleno de líquido. La cosa que no era Darío se tambaleó hacia atrás, un líquido oscuro y viscoso brotando de la herida en su cabeza. «¡Corre, Rebeca!», grité, tomando a mi hija en brazos y corriendo fuera del cuarto. Bajé las escaleras tan rápido como pude, el corazón latiendo furiosamente en mi pecho. Podía oír pasos pesados e irregulares siguiéndonos, acompañados por un gruñido inhumano que hizo que se me erizara la piel. Llegamos a la puerta principal y luché con la cerradura, mis manos temblando incontrolablemente. Finalmente, logré abrirla y corrí hacia la fría noche de octubre, con Rebeca aferrada a mi cuello. «Caetana», grité, corriendo hacia la casa de mi vecina. «Caetana, por favor, ayúdanos». Las luces de la casa de Caetana se encendieron y ella apareció en la puerta, vestida con una bata y una expresión de sorpresa en el rostro. «¿Luciana? ¿Qué está pasando?», preguntó, pero entonces sus ojos se agrandaron de horror al ver la figura que emergía de mi casa. La cosa que no era Darío estaba parada en el porche, su cuerpo contorsionado de una manera imposible. El líquido oscuro ahora fluía no solo de su cabeza, sino también de su boca y ojos. «Luciana», llamó,
su voz una mezcla grotesca del tono familiar de Darío y algo más. No huyas de mí. Regresé para estar con ustedes. Para siempre. Caetana rápidamente nos arrastró dentro de su casa, cerrando la puerta y asegurándola. Nos llevó a la sala de estar, donde su esposo, Ignacio, ya estaba de pie, confundido y alarmado. ¿Qué diablos está pasando?, exigió Ignacio. Entre sollozos y temblores, logré explicar lo que había sucedido. La expresión de Ignacio oscilaba entre la incredulidad y el horror, mientras Caetana me abrazaba, tratando de consolarme. De repente, escuchamos un golpe sordo proveniente de la puerta principal. Luego otro. Y otro más. Está tratando de entrar, susurré, el terror amenazando con paralizarme por completo. Ignacio, un hombre práctico que trabajaba como mecánico, tomó un atizador de la chimenea. «Quédense aquí», dijo, moviéndose hacia la puerta. «Ignacio, no», gritó Caetana, pero él ya estaba en el pasillo. Escuchamos la puerta abrirse, seguido de un gruñido y el sonido de una lucha. Luego, un grito agonizante que reconocí como de Ignacio. Caetana corrió hacia el pasillo, y yo la seguí, aún sosteniendo firmemente a Rebeca. La escena que encontramos era de puro horror. Ignacio estaba tirado en el suelo, inmóvil, un líquido oscuro cubriendo su cuerpo. Y sobre él, alimentándose como un animal salvaje, estaba la cosa que antes llamábamos Darío. Cuando nos vio, levantó la cabeza, sus ojos ahora completamente negros, vacíos de cualquier humanidad que pudiera haber quedado. «Luciana», gruñó, «¿por qué huyes? ¿No lo entiendes? Crucé el velo de la muerte por ti. Por nosotros». Se levantó, tambaleándose hacia nosotras. Caetana gritó y corrió hacia la cocina. La seguí, cargando a Rebeca, que ahora lloraba histéricamente. Nos encerramos en la cocina, empujando la pesada mesa de roble contra la puerta. Del otro lado, podíamos escuchar sonidos de algo arañando y golpeando, tratando de entrar. «¿Qué vamos a hacer?», sollozó Caetana, su rostro pálido de terror. Miré frenéticamente a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarnos. Fue entonces cuando vi, a través de la ventana de la cocina, luces de faros acercándose. Allí, y grité. «¡Alguien viene!». Los golpes en la puerta de la cocina se hacían más fuertes, la madera comenzando a resquebrajarse bajo la fuerza inhumana del otro lado. «Tenemos que salir de aquí», dije, mi voz sorprendentemente calmada dada la situación. «¿Por la ventana?». «Ahora». Caetana asintió, abriendo la ventana. Ayudé a Rebeca a pasar primero, luego a Caetana. Podía oír que la puerta comenzaba a ceder cuando finalmente logré pasar por la ventana. Corrimos hacia la calle en el momento en que un coche se detenía. Era el sheriff local, atraído probablemente por los gritos. «¡Auxilio!», gritamos al unísono, corriendo hacia el coche del sheriff. El hombre salió rápidamente del vehículo, su mano ya en la culata de su arma mientras nos miraba con una mezcla de alarma y confusión. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el sheriff, su voz firme pero preocupada. No pude responder de inmediato, solo señalé hacia la casa de Caetana, donde la cosa que una vez fue Darío se estaba moviendo torpemente hacia nosotros, su cuerpo torcido en ángulos imposibles. «Deténgalo», fue todo lo que logré gritar antes de que un nuevo acceso de pánico me cortara la voz. El sheriff, viendo la criatura por primera vez, se quedó helado por un segundo, pero su entrenamiento tomó el control. Sacó su pistola y gritó, «¡Alto ahí! No se acerque más». La criatura, lejos de detenerse, lanzó un gruñido inhumano y se lanzó hacia nosotros con una velocidad que no parecía posible para un ser vivo. El sheriff disparó una vez, 2 veces, 3 veces. Pero los disparos parecían no tener efecto sobre esa cosa. «Caetana, lleva a Rebeca al coche, ahora», grité, empujándolas hacia el vehículo mientras yo me quedaba paralizada, mirando cómo el sheriff continuaba disparando, con la criatura cada vez más cerca. En el último segundo, cuando la cosa que parecía Darío estaba a punto de alcanzar al sheriff, este logró un disparo que finalmente lo detuvo, pero solo por un instante. El impacto hizo tambalear a la criatura, pero no la derribó. El sheriff, con el rostro desfigurado por el terror, no tuvo más remedio que dar un paso atrás y tratar de recargar su arma. Pero la cosa fue más rápida.
Se lanzó sobre él, sus manos convertidas en garras que destrozaron la carne y los huesos del sheriff en segundos. Su grito desgarrador resonó en la noche, haciéndome retroceder instintivamente. Corrí hacia el coche donde Caetana había logrado meter a Rebecca en el asiento trasero. Apenas entré en el auto, Caetana aceleró, girando bruscamente para alejarse de la criatura, que ahora se volvía hacia nosotros con una furia indescriptible. El coche derrapó al tomar la curva, pero Caetana logró mantener el control mientras acelerábamos hacia la carretera principal. A través del espejo retrovisor, pude ver a la criatura persiguiéndonos, sus movimientos rápidos y antinaturales, pero a medida que nos alejábamos, la figura se fue desvaneciendo en la oscuridad de la noche. Nos adentramos en la carretera desierta, el silencio roto solo por el sonido del motor del coche y los sollozos entrecortados de Rebecca. Mis propias lágrimas caían sin control, pero mi mente estaba en otro lugar, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Caetana, su voz temblando, sin apartar la vista de la carretera. No lo sé. Respondí, mi voz apenas un susurro. Pero sé que no podemos volver. Esa cosa, no es Darío, y no se detendrá hasta que nos alcance. Rebecca, abrazada a mí en el asiento trasero, finalmente se quedó dormida, agotada por el miedo y el dolor. Caetana y yo seguimos conduciendo, sin destino, sin plan. Solo sabíamos que debíamos alejarnos lo más posible de Millbrook. Las horas pasaron, el paisaje cambió de rural a montañoso mientras ascendíamos por un camino sinuoso. La primera luz del amanecer comenzó a asomarse en el horizonte, trayendo una débil sensación de seguridad, aunque ninguna de nosotras se atrevía a mencionarlo. Finalmente, en un pequeño pueblo escondido entre las montañas, Caetana detuvo el coche frente a un motel solitario. Sin más energía para seguir, decidimos que allí nos quedaríamos por un tiempo, al menos hasta pensar qué hacer a continuación. Mientras nos registrábamos en el motel bajo nombres falsos, mi mente seguía girando en torno a la última imagen del sheriff, su rostro lleno de terror, y esa cosa, ese monstruo que había usurpado la identidad de mi esposo. Entramos a la habitación del motel, una pequeña y modesta, pero suficientemente lejos de donde todo había comenzado. Caetana se dejó caer en una de las camas y cerró los ojos, claramente al borde de la desesperación. Yo me quedé con Rebecca, abrazándola mientras dormía. La mañana se fue deslizando lentamente hacia la tarde. A medida que la luz del día inundaba la habitación, no podía evitar pensar en la última vez que vi a Darío, cuando partió para la guerra, con una sonrisa y una promesa de volver. Había cumplido su promesa, pero lo que había regresado no era el hombre que amaba. Era algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Las horas pasaron, y la quietud del lugar nos permitió descansar un poco. Pero en mi corazón sabía que esto no era el final. La criatura que había tomado el rostro de Darío seguía ahí fuera, y de alguna manera, algún día, nos encontraría. Finalmente, cuando la tarde comenzaba a dar paso a la noche, un pensamiento sombrío cruzó mi mente. ¿Qué si Darío nunca había sido solo un hombre? ¿Qué si la guerra lo había transformado en algo más, algo inhumano? O peor aún, ¿qué si la guerra había traído algo de vuelta con él, algo que no debía existir en nuestro mundo? Me levanté, sintiendo la urgencia de movernos de nuevo, de no quedarnos en un solo lugar por mucho tiempo. Asterisco asterisco, Caetana, tenemos que seguir. No podemos quedarnos aquí. Asterisco asterisco, ella abrió los ojos y asintió lentamente. Sabía que tenía razón. No había lugar seguro para nosotras ahora, solo el constante movimiento podría darnos la falsa ilusión de seguridad. Empacamos rápidamente nuestras pocas pertenencias y salimos del motel. La noche comenzaba a envolvernos otra vez. Pero en lo profundo de mi ser, sabía que no importaba cuánto corriéramos, cuánto intentáramos escondernos, la cosa que se había apoderado de Darío nunca dejaría de perseguirnos. Mientras el coche se alejaba por la carretera desierta, en la oscuridad detrás de nosotras, juraría que podía escuchar un débil silbido, la melodía de You Are My Sunshine, siguiéndonos a través de la noche.